La situación en Cali, que sigue preocupando, llevamos varios días, algunos sectores dicen es una ciudad sitiada, es una ciudad que está sufriendo el desabastecimiento, es una ciudad que tiene una gran problemática social, otros sectores dicen está sitiada además por el narcotráfico y el panorama no se ve fácil. ¿Cómo salir de esta crisis? Alejandro Eder, caleño, él, especialista en políticas de seguridad internacional, resolución de conflictos y ex consejero para la reintegración. Señor Eder, feliz día, gracias por estar en Redma Noticias. Muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes, todos los televidentes. Pues más allá de seguir registrando, claro que lo tenemos que hacer todo lo que sucedió ayer, también queremos mostrar salidas, vías, cómo salimos de una problemática como lo que está viviendo Cali y el Valle del Cauca el día de hoy. ¿Cuáles son esos principales problemas que aquejan a la ciudad que hoy en día pues la tienen en esta difícil situación, señor Eder? Pues lo primero que yo diría es que lo que está pasando en Cali es muy grave. En Cali estamos secuestrados, como han dicho muchas personas, no hay comida, no hay medicina, no hay oxígeno, ya hay personas, tengo yo una amiga que iba a la clínica de Jamundía a Cali para hacerse una quimioterapia, no la dejaron pasar. Entonces, aquí se está afectando la vida de todo el mundo. Además, eso en cuanto a los bloqueos, pero además hay unos retenes extorsivos que se han levantado por toda la ciudad en todos los barrios de Cali. Desde el oeste hasta Marroquín, en Oriente, hay barrios, hay retenes extorsivos. ¿Eso qué quiere decir? Que en una ciudad que ya estaba golpeada por la pandemia, una ciudad donde el nivel de pobreza creció, es decir, la pobreza monetaria en 67% según el DANE. Hoy en Cali hay casi 1 millón de pobres. Cali tiene un poco menos de 2 millones de personas. O sea que Cali está totalmente empobrecida por la pandemia. Ahorita nos cae encima este motín o esta situación de orden público muy compleja y es muy grave que ni el gobierno local ni el gobierno nacional estén reaccionando. Aquí lo primero que se necesita para recuperar la situación es liderazgo. No veo al alcalde, no veo a la gobernadora y no veo al presidente. Se necesita apoyar además a los ciudadanos. Toca tener mucha conciencia de que los ciudadanos están sufriendo. Ahora bien, evidentemente, en una democracia, ante una situación de orden público, se debe utilizar la fuerza pública para recuperar el orden. En Cali y en Colombia tenemos un problema muy grande y es que la policía está desprestigiada. La población se siente agredida por la policía desde antes de este evento. Los desmanes que ha habido en Cali ahorita, que iniciaron obviamente como una protesta pacífica, válida, la cual yo apoyé para retirar la reforma tributaria, pero desafortunadamente fue aprovechada por algunos violentos para generar desmanes, por así decirlo, para generar violencia. Entonces, la policía, al reaccionar, pues termina perdiendo más credibilidad. ¿Cómo se recupera entonces el orden público con una policía que además que no tiene credibilidad ante la población, que no tiene el respaldo? Tenemos que aprovechar al ejército, pero el ejército obviamente es de combate, tiene mejor imagen en la población pública, entonces hay que hacer patrullas conjuntas, ejército, policía, incluir el CTI. Y yo creo que para aliviar la preocupación de muchos ciudadanos es importante invitar formalmente, ya sea a la OEA o ya sea a la ONU, pero una organización multilateral para que sea observador de cómo se restablece el orden en Cali. Pero entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es un tema de orden, ¿sí? De acabar de orden o de diálogo. No, el primer paso es levantar los bloqueos y levantar los retenes extorsivos en Cali, porque en Cali no hay comida, en Cali no hay medicinas, en Cali no hay movimiento, en Cali hay zozobra. Y esto, vos decías ahorita, algunos días, no son algunos días, van a ser 2 semanas. Es inaceptable lo que está pasando en Cali. Es inaceptable lo que Colombia está permitiendo que pase en Cali. Es inaceptable lo que los líderes del paro, que tienen unas muy buenas razones para estar en paro, que no se pronuncien en contra de lo que está pasando en Cali. Esto es muy grave para Colombia. Cali es una de las ciudades más importantes del país. Cali es la ciudad con el complejo, el clúster industrial de exportación más grande de Colombia. ¿Ustedes saben qué va a pasar con esto para la reactivación económica de nuestro país? En el resto del mundo están preguntando que si Colombia está otra vez en guerra civil. No es aceptable
que permitamos que esta tragedia humana que está pasando en Cali se alargue. Entonces, habrán quienes dicen, no es que es culpa de este porque no habló, es que este es culpa del otro porque no escuchó. Aquí todo el mundo tiene que dejar a un lado sus egos y tenemos que buscarle una salida a esto. Vos decías algo ahorita también, claro, que esto tiene que ver con el narcotráfico. Totalmente tiene que ver con el narcotráfico. Cali está sitiada por el narcotráfico. A 20 minutos al sur de Cali, en el norte del Cauca, hay 20.000 hectáreas de coca. 20.000 hectáreas de coca generan 6 kilos de cocaína por hectárea. Eso, lo que importa ahí es la cocaína, no la coca. 6 kilos de cocaína por hectárea en 20.000 hectáreas da 120.000 kilos de cocaína en la producción anual de coca solo del Cauca. Eso tiene un valor para los que venden esa coca en el norte del Cauca de 1,2 billones de dólares americanos. Y si vos vas un poquito más al sur, entre Cali y la frontera con el Ecuador, está el 60% de la coca de nuestro país. Eso da más o menos 8.000 millones de dólares americanos. Entonces, tenemos un problema muy grande, donde además se está tratando de debilitar las instituciones y la fortaleza de Cali, porque si Cali está más débil, no puede proyectarse el desarrollo hacia el suroccidente del país. Y eso beneficia las economías ilegales. Entonces, por favor, Colombia, despertémonos y ayudemos a Cali a salir de esta tragedia humanitaria. Hay economías ilegales, hay fuerzas del narcotráfico, hay financiación por parte del narcotráfico de muchos de estos grupos que estamos viendo con actos vandálicos en la ciudad de Cali. Y además, cuando ayer se pronuncia Iván Márquez, disidencia de las FARC, diciendo que qué buena la sublevación del pueblo colombiano y que hay que tumbar al presidente. Qué bueno la sublevación que está entrando en Cali en decenas de narcotoyotas de 300 millones de pesos cada uno. Yo sí les hago una cosa, hago una observación. ¿Quién está financiando todo esto? ¿Cómo va a ser que 11 días después del inicio de la violencia, ya claro, apoyo la protesta pacífica, pienso que el gobierno nacional se equivocó y estaba errado con el tema de la reforma tributaria y con otros temas también, pero rechazo todo tipo de violencia y la violencia hay que enfrentarla firmemente con la ley y el orden. Y habiendo dicho eso, ¿cómo va a ser que 12 días después no sabemos quién está financiando todo esto? ¿Cómo va a ser que 12 días después, todos los días a Cali, entran decenas o centenares de personas del Cauca, del norte del Cauca, armados? Así sea con machetes. Es que si vos te armas con un machete, vos estás armado. Yo te hago una pregunta, o a los televidentes, y en Bogotá, sobre todo, que Bogotá hay veces está a 2.600 metros más lejos de Colombia. Pero si empiezan a llegar buses con 2.000 o 3.000 personas, con machetes, algunos con pistolas, algunos con granadas, y empiezan a llegar a Rosales, empiezan a llegar a Hacienda Santa Bárbara, empiezan a llegar a la séptima con 26. ¿Cuál sería la reacción del pueblo bogotano? Es que yo también ahí hago un llamado, estaba escuchando ahorita la entrevista con el señor PT, el líder indígena, con todo respeto. En una democracia no se puede amedrentar el pueblo para hacer entender una posición o una protesta democrática. Claro. Aquí tenemos garantías por la protesta por la vía pacífica y es muy doloroso para los caleños que vengan personas de otro lugar, ni siquiera de Cali, a sitiar nuestra ciudad y a tener a la gente aguantando hambre. Sí. El gobierno nacional debe actuar levantando los paros, levantando los retenes extorsivos. Y aclaro, los retenes extorsivos no son solo en los barrios estrato 5 y 6 de Cali, son por toda la ciudad. Y hay familias, señoras, en estos días estaba hablando con una señora que trabajaba en una oficina, se ganaba 40.000 pesos al día limpiando una oficina. Hace 11 días no trabaja y no tiene plata. Y la poca plata que le queda, cuando va a caminar a comprar remedios para su hijo, claro, o a tratar de comprar comidas, le cobran 3.000 pesos en un peaje. Claro. Nadie está haciendo nada para proteger el pueblo. Necesitamos liderazgo y levantar los bloqueos y los retenes prioritariamente. Una vez restablezcamos el orden, se tiene que empezar un proceso de diálogo amplio con todos los sectores de la ciudad. Privado, público, sindical, jóvenes, para hablar, pero primero restablecer el orden.
Importante ese tema del que usted habla, el liderazgo. Ya ha dicho que ha faltado liderazgo por parte del presidente, por parte de la propia gobernadora, pero ¿qué responsabilidad le cabe al el alcalde alcalde le falta Jorge Iván liderazgo. Ospina, que muchos sectores dicen se dejó coger ventaja desde el momento en que empezó a ver que la situación se podía salir de control? Al alcalde le faltó, se dejó coger ventaja desde el primer día a las 6:50 de la mañana, cuando vandalizaron a la estatua de Sebastián de Belalcázar. Y yo aclaro, perfectamente válido tener un debate sobre si debe haber una estatua o no de un conquistador español en nuestra ciudad. Pero lo que no está bien es arrancar con una vía de hecho, que por cierto también fueron los indígenas que entraron del norte del Cauca y vandalizaron la ciudad de Cali. Eso marcó el tono de toda la protesta. Punto seguido, vandalizaron el mío. Está destruido el transporte masivo en Cali. Entonces, cuando pasen estos... Además, se saquearon un número incontable, innumerable de pequeñas y medianas empresas, familias que lo perdieron absolutamente todo. ¿Qué tiene que ver esa violencia y ese terrorismo en cierto sentido? Porque es que hay mucha gente muerta del miedo. ¿Qué tiene que ver eso con una protesta pacífica legítima? ¿Qué va a pasar mañana o pasado mañana o en 3 días cuando pase esta violencia y tengamos todas las pequeñas y microempresas quebradas? El mío destruido, o sea que las personas no se pueden desplazar al trabajo, las pocas que les quedaba trabajo. Los que perdieron sus empresas, ellos y sus empleados en la calle. Nadie les está ofreciendo soluciones. Y todo esto es en nombre, todas estas protestas de luchar contra la pobreza y la injusticia. Qué pena, no hace sentido. Aquí nos olvidamos que ya venimos golpeados de una pandemia de una manera muy fuerte. Entonces, lo repito, Sí. es inaceptable que nadie esté metiendo la mano por Cali. Cali no puede seguir bloqueada más. Cali no puede tener más retenes ilegales. Se tiene que buscar una fórmula para generar confianza en la policía, que puedan salir a recuperar el orden, que la policía sienta el liderazgo y el apoyo político y la fuerza pública para recuperar el orden, porque hay muchas personas sufriendo. Y cuando no hay orden, cuando no hay autoridad de la policía, en ese momento es que empieza a pasar lo que pasó ayer en el sur de Cali. Y es que los ciudadanos empiezan a tomar la situación en sus propias manos y empieza a haber violencia. Y nosotros aquí, si nos descuidamos, la gente se olvida que estamos en Colombia. Colombia es un país con una tradición de guerras civiles muy larga. Y aquí en cualquier segundo se prende esto. Entonces, pues muy bien. hay que frenar esto. Una vez recuperado el orden, es fundamental tener un diálogo en Cali y es fundamental que como nación definamos el camino para erradicar el narcotráfico por siempre de Colombia. Pues es porque es el Alejandro colmo Eder. que estemos tapados en coca. Pues muy bien, contundente declaración, Alejandro Eder. Hay que comenzar por restablecer el orden en Cali. Un feliz día, gracias por atendernos. Muchas gracias.